Bueno, vamos a volver al tema porque me parece necesario y forma parte de la prevención y desde nuestro lugar como comunicadores me parece que está bueno hacerlo. Quiero charlar con el doctor Daniel Stecher, que es jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas en Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. Y con él estamos en contacto para ver paso a paso cómo son las distintas fases de la enfermedad y, por supuesto, hablar de prevenciones. Doctor, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por Bueno, atenderme. buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo está el Hospital de Clínicas con esta historia? ¿Tienen algún caso? ¿Hay observaciones? El hospital lo que está haciendo, como todas las instituciones de salud del país, es organizó un protocolo de manejo que consiste en detección de casos sospechosos, aislamiento, estudio y las conductas que hay que tomar con ellos, que básicamente es que el caso se descarta, vuelve a su domicilio, ese caso se confirma, queda aislado hasta que disminuya, hasta que termine el periodo de contagiosidad. Hoy por hoy no tenemos ningún caso confirmado, sí estamos evaluando sospechosos y toda la información de los casos se canaliza a través del Ministerio de Salud. O sea que en realidad la fuente a la cual hay que consultarlo es directamente el Ministerio para evitar dispersión de datos. Independientemente del Hospital de Clínica de Buenos Aires, de los nosocomios que usted tiene conocimiento, ¿están todos muñidos con la vestimenta y los elementos necesarios como para afrontar esta historia? Hasta donde yo entiendo, sí. Sé que hay dotaciones de material. Lo que pasa es que cada hospital depende de jurisdicciones distintas que son las responsables de dar los suministros. O sea, hay hospitales nacionales, provinciales, municipales, privados, etcétera, pero por lo menos en los que yo trabajo habitualmente, la situación está preparada para recibir a estos pacientes. ¿Cómo son las distintas fases de la enfermedad del coronavirus? Las distintas fases. Ahora, lo que hay que entender del coronavirus es que se trata de un virus de transmisión respiratoria, lo cual le permite su diseminación, que más del 80% de las personas afectadas hacen formas o leves, o sea, tipo fiebre, dolor de garganta y nada más, o cuadros directamente asintomáticos, o sea, nunca se entera que están enfermos. Claro, el 80%, atente con esto porque lo que está diciendo Daniel Stecher, con quien estamos hablando, el doctor Daniel Stecher, es muy importante. El 80% presenta síntomas, algunos leves, otros ni siquiera se dan cuenta que lo tuvieron y pasa de largo. Esto tiene que ver con su sistema inmunológico, cómo lo recibe. Yo quiero hacer una aclaración. Es muy complicado hablar de números porque los números en una patología que conocemos desde hace escasos 2 meses pueden variar. De manera que quiero que todo lo que yo diga se tome como orientador y no como un número exacto y definitivo. Bien. Entonces, volviendo a este tema, la mayoría de los pacientes, digamos cerca del 80%, no van a tener problemas graves de salud y el resto sí lo va a tener, y lo que sí hemos visto, sin ninguna duda, es que el mayor impacto de complicaciones lo tienen los pacientes mayores de 25 años o aquellos menores con enfermedades cardíacas, respiratorias o inmunodepresión. Esto quiere decir que se está aportando de manera muy similar a lo que hace el virus de la influenza, que lo tenemos todos los años, porque son los mismos grupos los que tienen formas graves. Si un paciente tiene fiebre, tiene tos, tiene alguna dificultad respiratoria y tiene antecedentes, hoy por hoy, antecedentes de un viaje a una zona con circulación, que hay una lista de países que va variando según los datos, ese es el paciente sospechoso que hay que estudiar y aislar. Bien. Si no tiene fiebre o tiene un cuadro similar, pero no tuvo contacto con un paciente con enfermo o no viene de una zona, eso ya quiere decir que hay que estudiar otras patologías. Pero insisto, hoy lo que tenemos en Argentina son casos importados, por eso la definición exige que haya habido contacto en un país o con un paciente. Si en algún momento comienza la circulación local, ahí vamos a cambiar la definición y probablemente todo paciente con un cuadro clínico será tratado como tal sin esperar que tenga el antecedente del contacto. Daniel, cuando se ordena la cuarentena inicial de 14 días para que puedan, o para quienes puedan haberse contagiado con el COVID-19, ¿qué continúa después de esos 14 días? Una vez la llamada cuarentena es aislar a un paciente en el tiempo máximo que uno espera que podría desarrollarse la enfermedad, que son 14 días. Lo que sabemos hasta ahora es que la mayoría de las personas infectadas desarrollaron la enfermedad más o menos al quinto o sexto día, pero como algunos se hicieron más tarde, el periodo es 14. Si la persona está aislada porque tuvo síntomas, hoy lo que entendemos es que una vez que terminen los síntomas, ya el paciente no infecta más, así que
esta cuarentena ya es por el tiempo de los síntomas. Si se trata de la persona que están recomendando ahora que venga de un país con circulación del virus, esa persona debe mantenerse en aislamiento domiciliario, es el nombre correcto, por 14 días, que es el plazo máximo que podría manifestar la enfermedad, sin concurrir a trabajar, ni a reuniones sociales, ni al colegio, ni nada. Estas son las determinaciones recientes del Ministerio de Salud. ¿Qué mirada tiene a nivel de laboratorio sobre esto? Están laboratorios del mundo trabajando en una vacuna. Una vacuna. Por eso le pregunto, con su expertise, con el bagaje que usted tiene, como también jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas, ha visto mucho de esto. ¿Qué opinión le merece todo esto a nivel global? La vacuna es, de este tipo de enfermedades, tener una vacuna es crucial para poder controlarla. No hay otra forma de hacerlo. La experiencia que tenemos la tomamos de la pandemia de influenza del 2009, que tuvo un comportamiento similar, y ahí obtuvimos una vacuna. La diferencia es que este virus, al ser distinto de influenza, la vacuna de influenza ya existía. Lo que se hizo fue modificar la que teníamos para agregar la cepa nueva. Acá va a haber que trabajar desde cero con el virus, y esto obviamente tomará más tiempo, pero mi expectativa es que en el curso de este año o principios del año próximo ya dispongamos de una vacuna que se puede utilizar en forma efectiva y segura. Pero por ahora eso hay que esperar. O sea que vamos a tener 10 meses en vilo a la población mundial. Vuelvo a lo que dije antes. Es un cálculo estimativo, no puedo dar una cifra exacta. No hablo, digo dentro, no tomo, discúlpeme, no quiero tomar su apreciación como algo literal, simplemente como que la gente sepa que preparar una vacuna lleva un tiempo, no es de una semana hacia la otra, ni de 2 o 3 meses, a eso me refiero. El proceso de una vacuna es largo, pasa por pruebas de seguridad, para saber si la vacuna no tiene eventos adversos, de eficacia para saber si sirve, y después recién se empieza a liberar. Así que esto va a ser un proceso largo, pero me parece que es razonable pensar que la vacuna en algún momento la vamos a tener, lo que no sé es exactamente cuándo. Bien, y bueno, después aquí llegan mensajes, ¿no? Las suspicacias de lo que es el negocio, pero bueno, no creo que aquí no podemos hablar sobre esto, porque estamos hablando de la parte clínica y de la parte médica de esta historia. Ya sé lo que se está diciendo, pero son todas la teoría conspirativa. Sí, las teorías que ya la tienen, largaron el virus, ya tienen la vacuna, están jugando con la gente, eso sí, ya desde el minuto cero se empezó a hablar de eso, ¿no? Esas teorías han existido con el HIV, con la influenza, con el ébola, con lo que uno se le ocurre. La realidad es que esto no tiene ningún sentido. Obviamente, quien produce una vacuna es una empresa que quiere ganar dinero, como quiero ganarlo yo con la profesión, usted con la suya. Entonces, esto lleva a suspicacia. Pero ninguna de estas tiene ni pie ni cabeza. El virus tiene una mutación natural, como hacen todos los virus, que le permitió saltar del animal al hombre, le permite una transmisión respiratoria importante. Algún dato hay que tener en cuenta es que la mortalidad sigue siendo relativamente baja en comparación con otras enfermedades, pero su gran capacidad de transmisión lo convierte en un tema complejo. Y por lo tanto, como todo virus, lo que necesita para su control es una vacuna, porque en general es mucho más efectivo vacunar que tratamientos, que dicho sea de paso, para este virus todavía no tenemos un tratamiento efectivo. Tal cual. Doctor, gracias por este momento y por sus conceptos. Muchas gracias por llamar. Un abrazo. El doctor Daniel Stetcher, jefe de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, cuando son